Bienvenido al Caminante del Bosque. Este podcast es un viaje hacia lo más profundo de la conciencia humana, un sendero donde cada paso nos acerca a preguntas que rara vez nos atrevemos a formular. Aquí no encontrarás respuestas fáciles, sino reflejos de lo que todos llevamos dentro: miedo, esperanza, fragilidad y también luz. Cada capítulo pretendo que sea una invitación a detenerse, escuchar y caminar despacio entre las sombras y los claros del alma. La idea de este podcast nació de varias charlas con amigos y familiares, ellos aficionados a las lecturas filosóficas y a temas bastante profundos, podríamos decir de esos que uno clasificaría como tostón infumable, para la mayoría de los mortales al menos. Me hicieron críticas sinceras, constructivas, sobre el libro El Caminante del Bosque, que se pueden resumir en que es un libro muy denso. Y tenían toda la razón. Tan denso como los pensamientos de alguien que de un día para otro se da cuenta de que el sendero de su vida va a discurrir por un acantilado, un escarpado precipicio por el que puedes resbalar fácilmente y cuando menos te lo esperes caer. Así que decidí abrir este espacio para compartir los capítulos de manera más cercana, con una voz que acompañe, con pausas, con aire, y para que esas reflexiones que en papel parecen pesadas, aquí puedan respirarse de otra manera. Este podcast no pretende ser ligero ni superficial, pero sí quiere ser un lugar donde las ideas se caminen despacio, paso a paso, como en un sendero del bosque. Y con esa intención, empezamos. Como ya cuento en el prólogo, no había ninguna pretensión con este libro más allá de volcar la vorágine de pensamientos, turbios en su mayoría, que me acosaban día y noche. Las entradas del blog primero, el libro al refundir estas y ahora el podcast, para mí son básicamente una terapia. Escribir fue, en parte, un modo de aliviar el peso que me restaba fuerzas y me robaba una tranquilidad imprescindible en medio de un tratamiento médico muy duro. En mi caso, se trataba de un linfoma poco frecuente y agresivo, en estadio 4, que ya había invadido la sangre periférica y también estaba en la médula. Tras un tratamiento intenso y debilitante, tuve la suerte de responder bien. Y mientras grabo estas palabras, la enfermedad se supone que sigue bajo control. Para mantenerlo así, controlado, aletargado, cada 2 meses y durante un periodo de 3 años, debo acudir a sesiones de inmunoterapia, que la verdad es mucho más suave que la quimio, pero bueno, no dejas de tener que ir al hospital y ponerte con la bomba de infusión, a la que le cogí mucha manía, y al final pues estás en unos boxes donde la gente viene y va y todos más o menos vamos a lo mismo. Sobre el linfoma que yo tengo, no existe un tratamiento que garantice la cura definitiva, pero al menos con lo que hacemos pues intentamos que regrese lo más tarde posible. Tampoco quiero extenderme más en esa experiencia. Escribí sobre el asunto al principio y quizás si este proyecto continúe pues dedique algún podcast a reflejar cómo lo viví. Cómo lo viví en su momento y cómo lo veo ahora desde que ya han pasado pues casi 1 año y medio. Centrándonos en el libro, que brota de las semillas, como decía antes, de entradas del blog. Siempre he sido aficionado a la escritura y bueno, fue una afición que me entretenía. De vez en cuando publicaba textos, desde hace bastante tiempo, unos 15 años. Durante las largas caminatas por el río Cares Deva, rodeado de árboles, empecé a darle muchas vueltas a todo.
Caminaba como parte de mi recuperación física, pero la mente no descansaba. Aparecían pensamientos absurdos, dramáticos, de duelo, de negación, de rabia, pensamientos rumiantes. Estaba enfadado con Dios. Y en esa discusión conmigo mismo me pregunté quién era Dios para mí. Porque aunque mi educación fue católica, nunca he sido practicante, más bien crítico, con todas las religiones, que en mi opinión han sido desvirtuadas por la mano del hombre y el paso del tiempo. De esa búsqueda nació El Caminante del Bosque, un intento de poner palabras a esas preguntas que me acompañan en cada paso. No cabe duda de mi influencia estoica, forma de pensamiento innata por la que me inclino preferentemente. También fui aficionado y leí mucho sobre el budismo, algo del misticismo cristiano, pero sobre todo el estoicismo. Para quien no lo conozca, lo podría destilar de manera sencilla y desde luego siempre desde mi interpretación, aunque bueno, al final la interpretación particular, pero bueno, lo podría definir con los siguientes tips o este tipo de frases, ¿no? Que parecen recomendaciones que se ponen en un tuit o se ponen en Instagram, pero que ya utilizaban los griegos hace miles de años. Podríamos destacar pues que hay que distinguir lo que depende de ti de lo que no. No puedes controlar el clima, las decisiones de los demás, la muerte, ni que tu vecino o tu jefe sean un plasta o un imbécil. Sí puedes controlar lo que piensas, lo que dices y cómo reaccionas. También otro tip, otra característica del estoicismo sería no luchar contra la realidad. Si algo pasa y no lo puedes cambiar, pues acéptalo. Es más sensato que enfadarte. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Eso creo que estaba atribuido a Buda y además lo tengo puesto en el libro también. Son cosas que muchas veces las tienes que releer y aunque entiendes su significado, no acaban de cuajar. El estoicismo también considera que la virtud es un bien supremo. Para los estoicos, vivir bien no era ser rico ni famoso, sino vivir con justicia, templanza, sabiduría y valor. Y todo lo demás a eso es secundario. De ahí podríamos abrir un podcast exclusivo sobre cómo interpretar esto. También es interesante entrenar la mente como un músculo, prepararse para la adversidad, practicar la gratitud por lo que tienes y recordar que la vida es breve. No dejarse arrastrar en ciertos momentos por la ira, el miedo a la avaricia, aunque exista en principio una emoción visceral que te domine por una circunstancia y un hecho concreto. Lo ideal sería identificarla rápidamente y pues controlarla, dejarla que fluya y volver a un estado pues de equilibrio emocional. Vivir acorde con la naturaleza, no en el plan de abrazarse a los árboles, sino entendiendo que eres parte de un todo. Si fluimos con la naturaleza de la vida, los cambios, las pérdidas, los ciclos, quizá sufriremos menos. El estoico acepta lo que no puede cambiar, se concentra en lo que sí y busca vivir con virtud en armonía con la vida, pase lo que pase. En el prólogo del libro ya hablo sobre la aceptación y quizá entenderlo de verdad, o mejor dicho, sentir esa aceptación como algo ineludible, fue la debilidad extrema, la fragilidad de encontrarme sin médula ósea, arrasado por 6 días seguidos de quimioterapia en altas dosis, donde, como digo y cito textualmente en el libro, en esos momentos de debilidad extrema, se despertó en mí la semilla de la aceptación de lo que no está en tu mano y de alguna manera me hizo más libre. Las cadenas que me tenían preso en el miedo, la inquietud y la preocupación
se soltaron de su anclaje en la piedra, aunque no me liberé del todo, porque las arrastro aún sujetas a mis muñecas. Y es que en esos momentos tan débil comprendí que no podía seguir atado a la ilusión de controlarlo todo. Mi cuerpo, el tratamiento, la enfermedad y las circunstancias que me preocupaban, la economía doméstica, la responsabilidad hacia mi familia, eran cargas tan grandes que me tenían preso en el miedo y en la preocupación constante. Con la debilidad, con el agotamiento, encontrándome tan enfermo, ya que cuando careces de médula estás con una enfermedad que al margen del linfoma es una enfermedad generada por las quimioterapias, las sustancias tan tóxicas que están en tu cuerpo. En ese momento tan frágil brotó en mí la semilla de la aceptación, entender que había cosas que no estaban en mi mano, y esa comprensión la considero, lejos de ser una rendición, fue una liberación. Podríamos, aquí siempre, a mí se me generan muchas dudas entre lo que puede ser la aceptación y la resignación o la rendición, ¿no? Es una línea fina que es difícil de entender y que yo me trato de convencer, entendiendo la aceptación como que tienes un diagnóstico, pues que sabes que tanto la enfermedad, que es grave y es incurable, como el tratamiento, que no es un tratamiento al uso, que vas a ir mejorando poco a poco, sino que te va a destruir, va a atacar la enfermedad, pero también te va a atacar a todo tu cuerpo y va a tener consecuencias y secuelas. La aceptación la entiendo como que asumes eso, pero decides seguir adelante y hacer pues lo que te dicen tus médicos y lo que está en tu mano pues por mejorar las cosas de siempre, que ahora se repiten mucho y que son básicas, y que porque buscamos muchas veces el camino fácil o que nos den una pastilla y todo y veamos todos la luz, ¿no? Y no es así. Entonces la aceptación pues es tratar de asumir primero y entender pues que tienes esa enfermedad y que el tratamiento va a ser duro, pero debes de hacerlo. Y quizá la resignación o la rendición sea simplemente decir pues que la naturaleza siga su curso, y a pesar de la posibilidad de tener algunos tratamientos que si no te curan por lo menos puedan retrasar el avance de la enfermedad, pues no te lo quieras dar, que bajo mi punto de vista también es muy respetable. Y bueno, cada uno sabe en qué situación se encuentra, y habiendo meditado la decisión que se toma, pues uno es libre. Pero bueno, yo diferencio quizá ahí entre la aceptación y la resignación o rendirse. Y sí, bueno, pues el hecho de estar tan débil, al final ya llega un momento en que dices, bueno, he hecho todo lo que podía, estoy agotado, si esto no funciona, pues me hizo más libre, porque dije, pues ya está, se acabó. Al seguir haciendo todo lo que estaba en mi poder, pues luchando cada día con lo que sí dependía de mí, me hizo también pues eso, aprender a soltar lo imposible, lo que quedaba fuera de mi alcance. Y como digo, pues esa aceptación me soltó de las caderas, ¿no? Eso que te lastra, eso que te preocupa constantemente, aunque evidentemente pues me siguen preocupando las cosas cotidianas, ¿no? No es que ya no me importe nada, pero ya no me atan con el mismo peso, no me lastran de la misma manera. De algún modo, bueno, pues asumes que, sobre todo, que no puedes controlarlo todo y que la vida sigue su curso. Me quedaba tranquilo y realmente pues asumía o sabía que no me iba derrotado ni dejaba a nadie colgado. Si me tenía que ir, me iba en paz, sabiendo que di todo lo que estaba en mi mano, que hice todo lo posible. El capítulo primero del Caminante del Bosque nace de la primera entrada del blog,
Y fue una entrada que no tenía más intención que ser una, pero posteriormente quise ir desarrollando, profundizando en muchos de los temas, y al final me vi con una cantidad de entradas que pensé en al final juntarlas en un libro. El primer capítulo se puede dividir en dos partes claras. En principio, pues la experiencia en el hospital, donde ahí presento el escenario, pues realmente de los 20 días que permanecí aislado en la planta novena del Hospital Universitario Central de Asturias. Es un hospital enorme, casi una pequeña ciudad dedicada a la salud. Yo creo que por ahí pueden desfilar cada día más de 15.000 personas, entre trabajadores, pacientes, familia. Tampoco es cuestión de aburrir a nadie, pues contando la experiencia en el hospital, que quien ha estado ya sabe perfectamente, pues que es un lugar donde primero no quieres estar, la mayoría de nosotros, y pues es un sitio que al final estás incómodo. Aunque el personal que trabaja allí, sanitarios, pues hacen todo lo posible por que estés bien, pues desde luego, por lo menos en mi caso, como en casa no se está en ningún sitio. El caso es que, de la primera parte del capítulo del Caminante del Bosque, hay una parte que sí es cierta, que fueron los días posteriores a las sesiones de quimioterapia, en los que ya poco a poco todas las células de tu cuerpo se van empapando de esas sustancias tan tóxicas, veneno. Y al final, por muy fuerte que te creas, te das cuenta de que no lo eres tanto. Y recuerdo unos días en los que estaba letargado, casi en un estado de vigilia, y ya leyendo, pues un poco haciendo referencia directa a lo que escribo en el libro, pues reflejo parte de lo que recuerdo de esos momentos de mayor debilidad. Y esto sí es cierto que ocurrió como lo recuerdo. Tampoco voy a adelantar, la mayoría de los que escucháis esto seguramente habréis leído el libro, la parte, el escenario del bosque no deja de ser una serie de invenciones, por decirlo de alguna manera, pero que tienen su base en algo que quizá soñé mientras estaba allí, o quizá no, y es simplemente conclusiones de darle 1000 vueltas a lo mismo. En este caso, ya pasando un poco a la primera parte del capítulo, que tampoco voy a leerlo todo, si es verdad, lo que decía de que poco a poco los sonidos, los olores, incluso la propiocepción del cuerpo se fueron haciendo más sutiles. Notaba de manera pausada su respiración profunda. Dejó de sentir la luz que le deslumbraba a pesar de tener los ojos cerrados. Primero vio solo oscuridad, un fondo negro, como si un gran telón hubiera caído delante de él. Comenzó a escuchar sonidos distorsionados, como cuando una vieja radio no sintoniza ningún canal. De repente, muchas voces en su cabeza. Era como si pudiera escuchar los pensamientos de cientos de personas a la vez, pero no llegaba a entender nada. Un caos de palabras, sonidos espectrales y frecuencias perdidas, y después, en un segundo, un silencio atronador. Tuvo la sensación de estar flotando. Seguía sin ver, pero notaba su cuerpo. A la vez estaba dentro y fuera, estaba alerta. No entendía qué estaba pasando, pero no sentía miedo. Era inquietud, confusión y un sutil vértigo. Un pequeño salto, una leve caída a la nada, y algo cambió. Solo observaba sin ver, escuchaba sin oír, sentía su presencia. No estaba, pero era él, y a la vez no recordaba quién era. Flotaba en un lugar oscuro, sin aire, sin ruido, un espacio desconocido
y a la vez familiar. Lo sabía porque estaba en calma. No había dolor, no le preocupaba un pasado que tampoco recordaba, ni la incertidumbre del futuro que no existía. Estaba en paz. Creo que estoy muriendo, se dijo a sí mismo con palabras mudas. Mi camino termina aquí. El bosque en el que despierta el caminante no es un lugar físico, sino un reflejo. Es la representación de un tránsito, un espacio donde el humano se encuentra con lo eterno. En ese umbral aparece Silas, la voz que le acompaña, y con él surge la primera revelación. No hay cielo ni infierno, no hay juicio ni condena. Lo que hay es el absoluto. Pero, ¿qué es el absoluto? El absoluto no se puede reducir a un concepto religioso ni a una figura paternalista. No es un Dios que reparte premios y castigos, ni un destino trazado de antemano. Tampoco es un ser que complace en la perfección ni en la crueldad. El absoluto es simplemente todo lo que existe y todo lo que lo sostiene. Es la luz sin principio ni final y al mismo tiempo la oscuridad más densa. Es el frío que congela y el fuego que abrasa. Es el dolor que nace del sufrimiento humano y también la ternura del amor. Es la injusticia y la compasión, la rabia y la calma, la vida que brota y la muerte que recoge. El absoluto no juzga, no corrige, no se impone. El absoluto se experimenta a sí mismo a través de cada uno de nosotros. Cada vida humana, con sus errores y aciertos, con sus miedos y pasiones, es un modo en que lo infinito se contempla desde lo finito. En el bosque, el caminante descubre que su existencia no ha sido un trámite para alcanzar una recompensa ni una condena a purgar. Su vida fue un espacio de experiencia y allí reside el verdadero sentido, porque el sentido de la vida no está en alcanzar una meta externa, ni en acumular logros, posesiones o aplausos. El sentido está en vivirla, en haber sentido la angustia de la incertidumbre, el vértigo del miedo, la herida del dolor, pero también la risa inesperada, el calor de un abrazo, la belleza de un amanecer. Vivir es oportunidad, una oportunidad única de saborear la plenitud de la existencia desde la fragilidad de un cuerpo y la limitación de un tiempo. El sentido de la vida es experimentar y aprender no siempre es agradable. Muchas veces el dolor enseña más que la calma y la pérdida más que la victoria. El caminante entiende que su vida, con todas sus contradicciones, tuvo valor precisamente porque la vivió, no porque fue perfecta, sino porque fue real. Y esa comprensión le libera. Ya no necesita aferrarse con miedo a los recuerdos, ni con rabia a lo que no pudo cambiar. Reconoce a los suyos, a sus seres queridos, pero sin apego, sin la angustia de perderlos. Comprende que el amor verdadero no ata, sino que deja ser. En ese instante la niebla se disipa. El caminante acepta la impermanencia, acepta que su tiempo en el plano físico se ha cumplido y al hacerlo se diluye en luz. Primero es bosque, luego montaña, después viento y océano. Ya no es alguien separado, sino el todo. Se convierte en parte del absoluto, que no es otra cosa que la unidad que siempre estuvo ahí, esperándole al final del sendero. Ya para terminar, la experiencia del caminante en el bosque nos recuerda algo esencial. La aceptación no es rendición, es libertad. Aceptar no significa dejar de luchar ni cruzarse de brazos. Aceptar es reconocer que hay cosas que dependen de nosotros, pero hay muchas que no. Cuando nos resistimos a lo inevitable, alimentamos la angustia. Cuando soltamos esa resistencia, la vida se aligera. La próxima vez que algo te incomode o te duela, respira hondo y pregúntate, ¿está en mi mano cambiarlo ahora mismo? Si la respuesta es sí, actúa con serenidad. Si la respuesta es no,
suéltalo, no con resignación amarga, sino con la calma de quien sabe que la vida sigue su curso, aunque no podamos controlarlo todo. Esa es la enseñanza del caminante. La vida es oportunidad mientras dura, y la muerte no es final, sino transformación. En ambos casos, lo que nos libera es la aceptación. Gracias por acompañarme en este sendero. Nos escuchamos en el próximo viaje.